Buenas tardes, buenos días, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de poder predicar nuevamente su palabra. Quiero comenzar saludándoles en nombre de mi familia y de mi parte, oh Dios, señalándoles pues que estamos orando permanentemente con ustedes. Nos sentimos muy contentos de poder haberles enviado recursos para que cada una de las familias pudieran tener esa bolsa de comida a quien se les entregó. Agradecido a Dios por ello, por iglesias que nos apoyaron, algunos amigos que también nos apoyaron para que eso fuera una realidad nuevamente. Y agradecido también pues a Mario acá que está coordinando todo el tema de la logística en conjunto con la hermana Lilian. ah, y la familia de Mario, su papá, su mamá y sus hermanos, o mejor dicho, su hermano Rodrigo, conjunto con su esposa y sus hijos, estuvieron empacando, comprando también, haciendo toda la logística para que ustedes pudieran tener acceso pues, a esa bendición que recibieron. Pues nosotros seguimos acá, esperando todavía por los papeles que hemos estado pidiendo. Y también estamos pues observando cómo las cosas se siguen dando en Venezuela. Tenemos entendido que por lo menos en el estado Bolívar no hay ni gasolina y hay una escasez de gasoil también muy grande, aparte pues de lo que está generando la pandemia con relación a- a que la iglesia no puede operar, ¿no? Entonces nosotros acá seguimos orando, mis hermanos, y mirando pues, cómo Dios nos sigue orientando, nos sigue dirigiendo para que podamos tomar las decisiones acertadas en el momento más oportuno, ¿no? En esta mañana me voy a dirigir pues a ustedes con la predicación. Espero que Dios pueda usar este pasaje para ayudarnos a seguir creciendo en su gracia. Voy a predicar en el capítulo 3 del libro de Marcos. Y he tomado ese pasaje porque en la clase que estoy dando durante los domingos a un pequeño grupo acá de hispanos, estoy yendo a través del libro de Marcos y me tocó la semana pasada y esta semana, el día de mañana, estoy grabando hoy sábado y el día de mañana, continuar con el capítulo 3 de Marcos. El capítulo 3 de Marcos es un capítulo muy, muy particular y muy especial. Es un capítulo que tiene como paralelo el capítulo 12 del libro de Mateo, un poco para que tengamos una idea. Es un capítulo que ah, rompe el esquema que viene realizando Jesús en su ministerio con relación al ofrecimiento del reino a su pueblo, al pueblo de Israel. Y acá en el capítulo 3 nosotros vamos a ver cómo abiertamente las personas le niegan en nombre de sus líderes, los fariseos, atribuyéndole sus milagros a Satanás, ¿no? Entonces de allí nosotros vamos a ver más adelante que comienzan las parábolas, que no son otra cosa que la descripción de lo que sería el, 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 el nuevo tiempo que se abre para ofrecer el reino también a los gentiles. Que las parábolas describen cómo va a ser ese tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cómo ese reino se va a desarrollar, quiénes forman parte de ese reino, cómo va a ser administrado lo que nosotros llamamos pues ese tiempo de la gracia, ¿no? Lo vemos allí. En los primeros 12 capítulos del libro de Mateo y en la primera parte vemos a Jesucristo en su ministerio ofreciéndole el reino justamente a los judíos, ¿verdad? Pero
acá, a partir de este momento, él comienza a abrirse y comienza entonces un nuevo periodo donde el reino de los cielos es ofrecido a los gentiles y el reino que ah, se le ofreció al pueblo de Israel es postergado. Es decir, Dios no es que no va a cumplir con la promesa que le hizo a sus patriarcas en el pasado, ¿verdad? Sino que Él está haciendo como un stop, un paro, y a partir de ese momento, pues hay un paralelo en el programa de Dios con la iglesia, el programa de Dios con el pueblo de Israel. Es importante que nosotros entendamos eso, porque es a partir de este momento donde nosotros vamos a comenzar a observar una descripción de lo que va a ser posteriormente la iglesia que nace en el Pentecostés, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a observar cosas muy interesantes en este pasaje. Por otra parte, es un pasaje donde a Jesús se le llama lunático o se le llama loco, de alguna forma, ¿no? Y eso ha tenido un impacto y comentarios con respecto a este tema por parte de personas, por parte de teólogos, ¿no? Quisiera citar en esta mañana, antes de que tengamos la lectura, a C.J. Lewis, que es un gran escritor y teólogo, pastor, que él en algún momento dijo que él estaba preocupado porque había muchas personas que decían que Jesús era un buen maestro, era un gran hombre, era un gran líder, era un revolucionario religioso, era un hombre moral y bueno, de gran compasión y sabiduría. Y todas estas cualidades, adjetivos y características que le ponían no era más para declarar que Jesús era un hombre y no Dios, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en este pasaje vamos a ver cómo a Jesús se le llama o se le trata como loco o como lunático, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos pues, las escrituras, ningún lunático puede realmente hacer o actuar como Jesucristo actuó, con compasión, haciendo todos los milagros que él hizo, enseñando de una manera tan extraordinaria como Jesucristo lo hizo, ya que él incluso ah, recibía méritos de parte de las personas que le escuchaban, ¿no? Aquí incluso, cuando nosotros vamos a ver este capítulo, las porciones que vamos a estar leyendo, vamos a ver cómo las personas se admiraban de su doctrina y señalaban que nadie podía hacer los milagros que él hacía, ¿verdad? Si no venía de parte de Dios. Con lo cual Luis decía, Jesucristo tenía tres opciones. O era un lunático, como algunos decían, y realmente no lo era, porque un lunático no se comporta como él se comporta, ¿no? Ah, o era un endemoniado, como quisieron señalarlo los fariseos en la porción que vamos a leer, y realmente Jesucristo no era como tal, él dio la explicación en el mismo pasaje, o finalmente él era Dios, como él lo decía. Porque si Jesucristo no fuese Dios, ¿verdad? Él hubiese quedado como un mentiroso, porque una persona que se hace llamar Dios y verdaderamente no lo es, termina siendo mentiroso. Bueno, nosotros vemos Juan 14:7 y Felipe que se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, enséñanos al Padre y con eso bastará. Y el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo he estado yo con ustedes y no me has visto? Mi Padre y yo somos uno solo, somos el mismo, somos las mismas personas, parodiando un poco lo que dice la Escritura. Pero aquí en este momento nosotros vemos cómo entonces Jesucristo se hace llamar el Hijo de Dios o Dios mismo en la misma persona. Muy bien, vamos a leer, hermanos. Les invito allí en sus Biblias a que busquen en el libro de Marcos. Vamos a leer capítulo 3, algunas porciones. Vamos a leer parte del contexto en los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el 11 o hasta el 12. Y luego vamos a leer los versículos 20
en adelante, ¿no? Quiero recordarles nuevamente, me gusta siempre recordarles que Marcos es uno de los 3 evangelios que llamamos sinópticos. Sinóptico significa una vista conjunta, ah, ah, en igualdad con Mateo y con Lucas, ¿verdad? Dejando a Juan, por un lado, como un evangelio que describe también la vida y el ministerio de Cristo, pero con ah, detalles o milagros muy particulares que no son descritos en los que llamamos los evangelios sinópticos. Marcos fue escrito a los romanos, bien importante también que lo recordemos. Lucas fue escrito a los griegos y Mateo fue escrito a los judíos. Algo interesante que debemos tener en mente cuando estamos leyendo los evangelios para entender pues la forma como cada uno de ellos describe la vida de Cristo, cómo el libro viene trazándose y escribiéndose de una manera pues importante para la audiencia que lo está recibiendo. Muy bien, capítulo 3 del libro de Marcos dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, algo habitual en el Señor cuando entraba a un lugar, cuando entraba a una, a una ciudad o a un pueblo. Acá en este momento Jesucristo está en la región de Galilea, en la parte norte de lo que era la zona donde él estaba, y esa zona fue el lugar donde él desarrolló más ampliamente su ministerio. Recuerden que él era de muy cerca, él estaba allí en Capernaum, en casa de Pedro, vivía o hizo de alguna forma el lugar donde él habitaba mientras estaba ministrando, y Nazaret estaba muy cerca de allí, estaba también en la parte norte, donde él creció, donde él nació y donde él también ministró. Y dice que había allí, mientras él estaba en la sinagoga, un hombre que tenía seca la mano. Versículo 2 dice: y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle, ¿no? Este segundo versículo nos debe llevar a entender que es muy probable que este hombre con la mano seca fue traído de una manera no fortuita, sino preparada para ver si Jesús le sanaba en el día de reposo, ya que esto se contradecía con las enseñanzas que los fariseos habían establecido, ¿no? Enseñanzas realmente de hombre, tradiciones, como dice la Biblia. Jesús en algún momento allí en Mateo capítulo 15 dice que no debemos estar siguiendo tradiciones de hombres, sino más bien obedeciendo a la palabra de Dios. Versículo 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levanta y ponte en medio, levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con ojos entristecidos por la naturaleza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano, dice allí, le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. A partir de este momento, pues las cosas se pusieron mucho más sensibles y más duras para nuestro Señor Jesucristo. Ya comenzó una persecución más profunda. Nosotros debemos recordar también que Juan el Bautista fue apresado en el sur, allí en la región de Judea, en su momento, cuando Jesús decidió entonces subir a la parte de Galilea. Versículo 7 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otros lados del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacían grandes multitudes, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieron siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y dan voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Vamos a saltar al versículo 20,
Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando le oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir su dirección para seguir avanzando pues, en este pasaje. Padre, gracias te damos por el pasaje que vamos a estar predicando y estudiando en esta mañana. Oramos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, oh Dios, en sabiduría, entendimiento, comprensión, y que podamos ser, oh Dios, obedientes a tu palabra, que podamos encontrar en nuestros corazones espacio para atesorar las enseñanzas y poderlas vivir, Señor. Gracias una vez más por Venezuela. Gracias porque sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios que tiene control de la historia, de los tiempos, de los reyes, de los presidentes, y que, oh Dios, nadie como tú, Señor. Oramos y descansamos en ti, Señor, y pedimos que tú sigas, oh Dios, llevando paz y tranquilidad a nuestros hermanos allá en Venezuela. Oramos, oh Dios, de tal manera pues que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, vemos un panorama interesante en lo que acabamos de leer. Yo he bosquejado la enseñanza o el sermón esta mañana en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver un poco los 2 milagros de Jesús. Y digo 2 milagros, aquí vimos un milagro importante, que fue el milagro que comenzó allí en la sinagoga. Dice allí había un hombre que tenía seca la mano y durante el tiempo entonces de reposo Jesús le sana, ¿no? Y eso fue lo que levantó controversia contra los líderes espirituales que aparecen allí. Bien interesante que el Señor mostró su tristeza, ¿verdad? Y su desencanto por la dureza del corazón. Hoy en día hay tantas personas, ¿no? Que han escuchado de la palabra de Dios, tantas personas que han visto y saben que el Evangelio es verdad, pero al igual que estas personas, que los fariseos quieren desentenderse de lo que es Dios como tal y quieren, vamos a decir, creer o pensar o vivir como ellos simplemente pues no quieren hacer. Hay un segundo milagro, queridos hermanos, que no aparece en el relato del libro de Marcos, pero es bien importante que lo miremos y que lo entendamos porque forma parte del contexto y de lo que vemos acá, ¿no? Vemos un milagro de un hombre de la mano seca en un día de reposo, pero en el capítulo 12 de Mateo, que es el paralelo, les invito a que lo busquen o que lo tengan presente, lo anoten para que cuando repasen en sus casas lo puedan buscar. Versículo 12, si ustedes ven el comienzo del capítulo 12, a partir del versículo 9, comienza allí nuevamente el relato de lo que leímos con el hombre de la mano seca. En el versículo 23 dice, y toda la gente, versículo 22 dice, entonces fue traído a él un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente, versículo 23, estamos en el capítulo 12 de Mateo, estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es bien interesante que hasta este momento ninguna persona había declarado que Jesús era Dios, ¿no? Más adelante nosotros vemos a Pedro que hace esa declaración. Cuando los apóstoles se le acercaron y le dijeron, Jesús, estando con ellos, les dijo, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos se le acercaron y le dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro se le acerca y le dice, creemos que tú eres el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y también vemos cuando Jesús se bautizó que
el mismo Padre dijo, he allí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Pero con relación a personas que declararan que Jesucristo era Dios, hasta el momento no vemos realmente ninguna evidencia. Vemos que los demonios declaraban y decían que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, y Jesucristo los mandaba a callar. De tal manera que en el reino espiritual estaba claro que Jesucristo era o es verdaderamente Dios. No obstante, en el reino espiritual las personas dudaban, muchos, y otros pues se negaban a reconocerlo, ¿no? Más bien atribuyeron esto a Dios. Entonces, vemos dos grandes milagros que nos dejan el escenario en este mensaje que estamos en esta mañana analizando, ¿no? Los dos milagros de Jesús, el hombre con la mano seca y un demonio que tenía a una persona cautiva, ¿verdad? Como mudo o sordo, y que Jesús también le sana, ¿no? De allí se desprenden las declaraciones de los fariseos. Pero en segundo lugar, vamos a ver la reacción de su familia. Les había dicho que los familiares vivían muy cerca, en Nazaret, ¿no? Y en medio de tanta convulsión, en medio de la multitud, en medio de que nuestro Señor Jesucristo hasta este momento había alcanzado una uh, gran, grandes seguidores estaban detrás de él, una gran popularidad, pues donde quiera que llegaba se agolpaba la gente, y dice allí pues que ni siquiera les dejaban comer ni descansar, ¿no? Era algo pues atosigante, ¿no? Lo que estaban viviendo en este momento los discípulos en compañía de nuestro Señor, o nuestro Señor en compañía con sus discípulos. Pero es bien interesante que veamos el versículo 2 del capítulo 3 y ver la respuesta de sus familiares, ¿no? Y se le dice allí, se le acechaban y se le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaba a fin de poderles acusar. Entonces, vamos a observar cuál fue la reacción de sus familiares, ¿no? Vamos a leer nuevamente y dice, y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y se le acechaban para ver si le sanaban el día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de ellos. Y vemos el relato, pues, cómo el Señor extendió la mano, ¿no? Y el versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, y aquí está hablando, queridos hermanos, de María, su madre, y de sus hermanos que en este momento todavía no habían creído. Si usted va al libro de Juan, capítulo 7, usted se da cuenta que sus hermanos, entre los cuales está, por ejemplo, a Santiago, el que fue pastor de la iglesia de Jerusalén, que lo encontramos en el capítulo 15, por ejemplo, de Hechos, y que fue el que escribió el libro de Santiago. Judas también era su hermano, y en ese momento todavía no había crecido, no había creído. A partir de ese momento ellos creyeron después de la resurrección. Entonces vemos acá, hermanos, versículo 21, que cuando ellos oyeron, estando en Jerusalén, que Jesús estaba allí y que la gente estaba amotinada y que quizás pensaron que iban a venir, que Jesús estaba corriendo peligro, dice allí, vinieron para prenderle. Allí el verbo prenderle significa para agarrarlo, para secuestrarlo de una manera, vamos a decir, violenta, ¿no? Porque decían, está fuera de sí. Es decir, sus hermanos, sus familiares, no sé si María, probablemente María, lo que tenía realmente era miedo de que Jesús a lo mejor pudiera tener un atentado contra las personas que estaban alrededor de él. Pero vemos que sus hermanos y los parientes pensaban y creían que el Señor Jesucristo estaba demente, ¿no? Estaba loco, y estaba fuera de sí, ¿no? Dice allí que cuando le oyeron los suyos vinieron a prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Bueno,
nuestro hermano está loco, vamos a buscarlo, vamos a tomarlo, vamos a agarrarlo a la fuerza y nos lo vamos a traer, porque realmente lo que dice realmente está fuera de sí, ¿no? Lo que está diciendo y lo que está predicando realmente está fuera de sí. Es bien interesante, ¿no? Ver esto. Y para que nosotros podamos seguir mirando pues la respuesta o la reacción de su familia, debemos irnos al versículo 30, dice el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y entonces, allí en medio de la multitud, versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, ellos, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tremenda la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos en nuestras mentes nuevamente rehacer la escena de lo que se está viviendo, un lugar allí donde multitud de personas estaban tratando pues de escuchar a Jesús, agolpados, viendo los milagros que había hecho Jesús. Vemos un montón de fariseos y maestros que vienen de todos lados, tanto de Jerusalén como de los alrededores, a ver quién era este hombre que estaba causando tanto alboroto, ¿no? Por todo lo que hacía, era algo pues nunca antes visto, ¿no? Y vemos a sus hermanos entonces preocupados por un supuesto hermano que está loco, que está delirando, que está hablando cosas que no son. Y cuando el Señor se da cuenta, pues que lo interrumpen en medio de quizás a lo mejor algún discurso, alguna enseñanza que le estaba diciendo, y le dicen, allí tus hermanos y tu madre te están buscando, él inmediatamente pues se volteó y dijo, mi madre y mis hermanos son realmente los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Aquí quisiera pues que nos detuviéramos y que sacáramos de esto dos enseñanzas, ¿no? En primer lugar, el Señor acá lo que estaba indicando es que Él se estaba entonces yendo si su gente, si su pueblo, que era el pueblo de Israel, estaba renegando de Él y no quería aceptarlo como el rey verdadero, como el Mesías que estaba ofreciendo el reino de Dios, entonces el Señor Jesucristo estaba pues yéndose para ofrecer el reino de los cielos a los gentiles. Y damos gracias a Dios porque nuestro Padre, en medio de su misericordia y de su plan eterno que Él hizo, pues nos concibió a cada uno de nosotros también para que fuéramos parte de su reino y para que fuéramos salvos también. Pero en segundo lugar es importante que nosotros veamos que el Señor Jesús, cuando se voltea y señala, sin ningún desprecio hacia su madre y hacia sus hermanos, sino más bien como una enseñanza grande en decir mi padre o mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Él simplemente lo que está diciendo es que los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son verdaderamente los que tienen comunión conmigo. Los que hacen la voluntad de mi Padre son los que verdaderamente son salvos, ¿no? Es algo que desde el principio nuestro Señor había enseñado y había puesto de manifiesto. Si nosotros vamos, por ejemplo, allí al Sermón del Monte, nosotros nos vamos a dar cuenta en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que el Señor dice, no todo aquel que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Realmente el hacer la voluntad de Dios, el ser obediente a la palabra de Dios, es algo significativo en la palabra de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento lo vemos también reflejado en muchos lugares. Pero acá, bien importante que el Señor Jesús lo pone de manifiesto. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No aquel que lo dice de boca. No todo aquel que dice que es cristiano y que ha levantado la mano o que dice que ha recibido a Cristo como Salvador. Es algo. Eso puede ser otra forma de decirlo, ¿no? Sino que nuestro deseo de ser obedientes
o la obediencia de parte del verdadero cristiano es el fruto o es un fruto que nos identifica como verdaderos cristianos. Si nosotros seguimos ahí mirando en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, después de esa frase célebre que dijo nuestro Señor, no todo aquel que dice Señor entrará en el reino de los cielos, más adelante el Señor Jesucristo habla acerca del hombre que edificó su casa en la arena, en contraste con aquel que la edificó en la roca. Y al final él dice, pues, que ese hombre que edifica en la arena es aquel que escucha la palabra de Dios pero no la guarda, ¿no? Más el que edifica en la roca es aquel que no es necio, sino que más bien es sabio, porque él ha edificado, ¿verdad?, su casa en buenos fundamentos. En este caso, el fundamento es la palabra de Dios, como obediencia. Varios pasajes nosotros podemos mirar en las Escrituras para que ratifican pues lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Juan 8:31 dice, vosotros sois verdaderamente mis discípulos si guardáis mi palabra. Dice, vosotros sois verdaderamente, dice, mis discípulos si guardáis mi palabra. Y si vamos al libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, él es un mentiroso. El que dice que yo le conozco, el que dice que es cristiano, el que dice que yo soy verdaderamente un convertido, pero que no guarda sus mandamientos, es decir, que no es obediente a su palabra, sino que anda viviendo conforme a lo que él quiere, verdaderamente esta persona es un mentiroso, es lo que dice allí el texto, ¿no? Y en el capítulo 14 de Juan, en varias oportunidades él dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. En forma negativa lo dice, si realmente no hacéis lo que dicen los mandamientos, entonces no eres mi hijo. Y mi palabra no está en ti y mi hijo no está en ti. Entonces, es bien, una enseñanza bien importante que nosotros vemos acá en este pasaje y que debe llevarnos, queridos hermanos, a reflexionar, ¿no? A evaluar cada vez nuestras vidas, ¿no? Y entender si verdaderamente nosotros estamos dando frutos de nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión a través de la obediencia que nosotros diariamente ponemos en la palabra de Dios para demostrar que verdaderamente amamos al Señor Jesucristo. La segunda gran enseñanza la encontramos en lo que llamamos el pecado imperdonable, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo termina de hacer los milagros, vemos que estas personas atribuyen, versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú. Qué tremendo, ¿no? Decían que Jesús lo que estaba haciendo realmente lo hacía por orden de Satanás, ¿no? Que Jesucristo era un enviado. Y eso es lo que teológicamente se le llama el pecado imperdonable. Noten cómo nuestro Señor responde a esta acusación por parte de los escribas. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Hablando Jesús, ¿no? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos los pecados y la blasfemia, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Aquí el Señor dice que lo que están haciendo estas personas, lo que hicieron estas personas, es un pecado imperdonable. Sobre este pecado o sobre esta frase, nosotros podemos, pues, dedicar mucho tiempo. Yo realmente no, ya he hablado suficiente, he hablado mucho. Quisiera darle nada más un entreboca para que ustedes en sus casas quizás puedan analizar un poco más lo que es el pecado imperdonable, ¿no?
Pero la mayoría de los teólogos están de acuerdo que el pecado imperdonable fue solamente y sucede solamente en los tiempos del Señor Jesucristo. Porque como está descrito en la palabra de Dios, fue un pecado hecho en un momento muy particular, en un lugar donde Jesucristo estaba ministrando, ¿no? Jesucristo estaba ministrando. Y entonces a él le acusaron de que sus milagros estaban siendo hechos por Belcebú, ¿no? Es una situación que no podemos rehacer. Es una situación donde en nuestros días Jesucristo no va a aparecer para hacer milagros, de tal manera que otras personas puedan atribuirle esos milagros a Satanás. Fue algo que fue hecho en algún momento muy particular, ¿no? Y eso tiene una importancia muy importante, ¿no? En cuanto a la enseñanza que vamos a tomar, a la segunda enseñanza en esta mañana. Y es el hecho, pues, de que en la gracia de Dios, en la gracia de Jesucristo, pues cualquier pecado que nosotros podamos hacer, que hayamos hecho en el pasado, pueden ser redimidos o pueden ser perdonados. Y eso me llena a mí, pues, de gran uh, contentamiento, de gran apreciación por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí y por cada una de las personas. Debe llevarlos a cada uno de ustedes. Sé que el tema de la pecaminosidad es algo duro, algo interesante. Hay muchas personas incluso que han manifestado que no quieren venir a los pies de Jesucristo porque ellos piensan que han hecho cosas tan malas que seguramente Dios no los va a perdonar, ¿no? Y cuando nosotros hablamos y entendemos que el pecado imperdonable fue focalizado solamente en ese momento, ¿verdad? Nosotros podemos sacar la conclusión de que cualquier pecado que usted pueda estar pensando, que se le venga a la mente, cualquiera que sea, si usted viene con un corazón abierto, humillado a la presencia de Dios, a pedirle perdón, el Señor le va a perdonar, porque eso fue lo que Él llevó a la cruz del Calvario cuando Él murió por nuestros pecados. El libro de Colosenses, capítulo 3, dice que allí, en el Calvario, en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados. Y cuando dice todos nuestros pecados, está hablando de los pasados, aún de los presentes y de los futuros que nosotros podamos hacer. Jesucristo, por su persona, por su justicia, por lo maravilloso que Él hizo, siendo Dios y al mismo tiempo hombre perfecto acá en la tierra, su justicia fue imputada en nosotros. Y por tal razón nosotros podemos ser vistos ante el Padre como personas justas. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Y es maravilloso que nosotros podamos entender esta maravillosa y poderosa enseñanza, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer o hagamos, ¿verdad? Como pecado, Dios en su persona no las puede perdonar. Cada vez que pienso esto, doy gracias nuevamente a Dios porque como humanos somos redimidos, ¿no? Cuando estudiamos, por ejemplo, la vida de los ángeles, nosotros entendemos y sabemos que los ángeles en un momento en la historia del mundo, cuando Satanás se rebeló contra Dios y pecó, cerca de un tercio de ángeles cayeron también y fueron detrás de Satanás, ¿no? Y la Biblia enseña que los ángeles como tal no pueden ser redimidos. Aquellos que pecaron ya tienen su parte en el lago de fuego, en el lago de fuego al cual se le llama el infierno, donde van a estar también las personas que no han recibido a Cristo como Salvador personal, lo dice claramente la Biblia. Pero en el caso nuestro, las personas somos redimidas, ¿no? Nosotros pudiéramos ser pecadores de cualquier calaña, de cualquier magnitud, pero en la gracia de nuestro Señor Jesucristo vemos que no hay pecado, no hay pecado para nuestro Dios que no pueda ser perdonado. Hay muchos que especulan diciendo, bueno, es un pecado imperdonable no resistirse ante el Espíritu Santo y rechazar al Señor como Salvador. Bueno, hay muchas personas que durante su vida han rechazado a Cristo, lo han rechazado y lo han rechazado, y al final
en cierto momento de la vida terminan pues ablandando su corazón, el Señor les ablanda su corazón y terminan reconociendo a Cristo como Salvador personal. Y ese rechazo que en algún momento manifestaron hacia la persona de Cristo, lo dejaron de un lado y el Señor con sus brazos abiertos les recibió. El apóstol Pablo mismo dice en el libro de los Hechos que él era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, hasta un asesino, cuando él estuvo confabulado, cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Allí. Y él dice que cada una de esas cosas él la había hecho por ignorancia, ¿no? Pero el Señor en su gran e infinito amor y misericordia le perdonó. De tal manera que tenemos dos grandes hermanos aquí, enseñanzas. En primer lugar, la enseñanza grande que Dios mira con agrado nuestra obediencia y que la obediencia es una característica, una característica que es atribuida en la palabra de Dios por nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Pues no hay forma de que nosotros podamos mirar a un cristiano que dice ser cristiano, pero que vive conforme a lo que él desea y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que Dios ama a aquellos que son obedientes a su palabra, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda gran enseñanza y maravillosa enseñanza que nosotros vemos acá en el capítulo 3, se basa pues en lo que hemos llamado y hemos descrito como el pecado imperdonable que fue atribuido a los fariseos que en su momento señalaron a Jesucristo como Satanás o como un hacedor de milagros de parte de Satanás, emisario de Satanás. Algo terrible, algo que fue generado por la dureza de sus corazones en no querer aceptar a Jesucristo como el Mesías. No obstante, nosotros debemos entender que el pecado imperdonable fue solamente para ese momento muy particular, que en este momento no hay pecado que no pueda ser perdonado. De tal manera que si en tu corazón en algún momento has pensado que hay algún pecado que tú hayas hecho y que pienses y que creas que ese pecado no puede ser perdonado por lo profundo, por lo grande que haya sido, yo en esta mañana pues te animo a que desertes de tal pensamiento y que puedas venirte arrodillado y humillado a los pies del Señor pidiéndole perdón por ese pecado en particular, sabiendo y teniendo la certeza que el Señor Jesucristo va a estar allí contigo y que tus pecados van a ser perdonados. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana y es mi oración, hermanos, eh, que su palabra, lo que hemos hablado en esta mañana, encuentre un lugar en cada uno de nuestros corazones y que podamos cultivar las enseñanzas de la palabra de Dios y vivirlas en nuestras vidas. No ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. En nombre de mi esposa y mi persona, les amamos, les queremos, seguimos orando permanentemente por cada uno de ustedes. En nuestros devocionales que hacemos cada noche, tenemos una lista donde estamos orando familia por familia. Y es nuestra oración, queridos hermanos, y nuestro deseo poder estar con ustedes lo antes posible. Nuestra oración, pues, que nosotros podamos regresar a Venezuela en algún momento y seguir ministrando en medio de ustedes. Oren por nosotros, oren por los planes que Dios tenga para con nosotros y seguimos, pues, desde acá, esperando en Dios y seguimos desde acá trabajando también al lado de ustedes para que Dios pueda, en momentos precarios y difíciles como los que estamos viviendo en Venezuela, Dios sea fiel en el sentido pues de darle paz en cada uno de los corazones de cada uno de ustedes, pues que sé que muchas veces nos sentimos turbados por toda la situación que está ocurriendo y a veces no vemos fin de lo que está pasando. Les animo pues a que descansemos en el Señor, descansemos en sus promesas, descansemos en su palabra y esperemos grandes cosas de parte de Él. Dios les bendiga grandemente y Dios les guarde.